Pero ese consuelo no duró mucho. En un momento dado, mientras Emmett hablaba de algo, ni siquiera recuerdo qué, miré hacia las ventanas y me quedé paralizado. Vi lo último que esperaba ver. En una de las paredes más alejadas de la sala había una sombra. Era tenue, pero nítida, y supe que definitivamente era una sombra por cómo se movía. La observé con horror mientras se perdía de vista, como si alguien se adentrara en la casa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentí una oleada de pánico, pero no quería asustar a MJ. Le susurré que teníamos que salir de la piscina. No me preguntó nada. Simplemente siguió mi ejemplo rápidamente mientras yo intentaba salir de la piscina y secarme con la mayor discreción posible. Le dije a MJ que se escondiera en la caseta de la piscina, apagara la luz y guardara silencio absoluto hasta que yo volviera. Su actitud juguetona había desaparecido por completo. Se notaba que estaba enloqueciendo, pero se las arreglaba muy bien para controlarse. Asintió y se metió en la caseta de la piscina sin decir una palabra más. Abrí la puerta trasera lo más silenciosamente posible y entré en la cocina. Iba a encargarme yo sola de la situación. Así me habían criado mis padres. Tomé un cuchillo de una de las tablas de cortar y empecé a recorrer la casa. Definitivamente, alguien había estado allí. Eso era obvio. Empecé a notar pequeñas señales sutiles que no entendía. Una silla del comedor estaba ligeramente desviada, como si alguien hubiera estado sentado allí. Un marco de fotos en la pared estaba torcido. Esto ocurrió hace varios veranos, cuando aún vivía en casa de mi infancia con mis padres. Tenía 17 años. Un fin de semana cualquiera, mis padres se fueron unos días sin llevarme, algo prácticamente inaudito. Son de esas personas que siempre están en casa, manteniéndola ordenada y casi nunca se toman tiempo para sí mismas. En todos los años que viví allí, no recordaba ni una sola vez que se hubieran ido juntas así. Naturalmente decidí aprovechar la rara oportunidad e invité a MJ, mi novia de entonces, a pasar el fin de semana. Sentí que era una oportunidad única tener la casa para mí sola, sin interrupciones. MJ tenía ese lado juguetón y travieso que hacía que cada momento fuera un poco más emocionante de lo que debería haber sido. Admito que esa es una de las razones por las que no funcionamos, pero no voy a abrir esa caja de Pandora ahora mismo. Conociéndola, debería haber predicho lo que iba a pasar esa noche. En cuanto vio mi piscina climatizada brillando en el patio trasero, sus ojos se iluminaron con una chispa de picardía. Me dijo que nos diésemos un baño desnudos, sonriendo como si fuera la idea más obvia del mundo. Le dije que mis vecinos lo verían, pero me insistió y me recalcó que probablemente nunca más tendríamos la oportunidad. Habíamos ido a nadar muchas veces, pero nunca habíamos hecho algo tan perverso. Al menos yo no. De niño, siempre fui el niño educado y bien portado. Incluso ahora, a veces me regaño por ser demasiado amable. En fin, me costó mucho convencerme, pero MJ tenía su manera de ser. Su entusiasmo era contagioso, y al poco tiempo estábamos en la piscina, riéndonos y chapoteando bajo el cielo nocturno. Fue un momento realmente romántico, por muy cursi que suene. El agua estaba cálida en contraste con el aire fresco del verano, y todo parecía perfecto, casi surrealista. Permítanme describirles brevemente la casa. La piscina estaba justo afuera de los grandes ventanales que daban a la sala. Como estaba muy oscuro afuera y las luces adentro seguían encendidas, teníamos una vista perfecta de la casa. Era como mirar dentro de una casa de muñecas iluminada. Lo siento si no tiene sentido, pero si vieras una foto, entenderías a qué me refiero. Por un rato,
Esa vista me hizo sentir segura, como si aún estuviéramos conectados a la casa incluso mientras flotábamos afuera en nuestra propia burbuja. Había una taza de café que no recordaba haber usado en la encimera. Cosas así. Cosas en las que ningún ladrón racional perdería el tiempo. Mientras recorría la casa, empecé a considerar la posibilidad de que no fuera un ladrón lo que buscaba. Mi ritmo cardíaco debía de estar por las nubes en ese momento. Pensé que me iban a aplacar cada 5 segundos, pero nunca pasó nada. Revisé todas las habitaciones de la planta baja, pero no encontré a nadie. Todas las puertas estaban cerradas con llave y todas las ventanas estaban bien cerradas. No tenía sentido. Si alguien había estado dentro, ¿dónde estaba ahora? Cuanto más deambulaba por la casa, más desaparecía mi bravuconería masculina. En un momento dado, me harté y decidí llamar a la policía. Llegaron enseguida y registraron a fondo la casa y el jardín, pero tampoco encontraron nada. No había señales de entrada forzada, ni huellas en el patio trasero, nada. Ni siquiera pudieron encontrar un método legítimo de entrada. Uno de los agentes sugirió que quizá había asustado a quienquiera que fuera, pero no me convenció. En cierto momento, ya era demasiado tarde para hacer otra cosa. La policía se fue. MJ y yo teníamos demasiado miedo de quedarnos en casa, pero no teníamos otra opción. Cerramos todas las puertas con llave, nos quedamos en la habitación e intentamos dormir un poco. Alrededor de las 4 de la mañana, me desperté con el crujido del suelo encima. Al principio pensé que me lo imaginaba, pero el ruido era demasiado evidente. Alguien subía las escaleras. Escuché un rato más y empecé a oír pasos bajando, como si quienquiera que fuera intentara salir. La adrenalina me inundó al coger el cuchillo que había dejado en la mesita de noche. Le dije a MJ que se quedara quieto y salí corriendo de la habitación. Me moví tan rápido y sigilosamente como pude, pero cuando llegué a la puerta principal, estaba abierta de par en par. Quienquiera que hubiera estado dentro se había ido. Ni siquiera me molesté en volver a llamar a la policía. De todas formas, no podían hacer nada. Simplemente me aseguré de cerrar todas las puertas con llave y volví a la cama. A la mañana siguiente, me di cuenta de la magnitud de la intrusión. Todos nuestros cuchillos de cocina habían desaparecido. Todos, lo cual definitivamente no era algo que una persona racional haría. También se llevaron objetos más pequeños, algo de dinero, algunos relojes, aparatos electrónicos, pero fueron los cuchillos los que me atormentaron. Sentí que quienquiera que hubiera estado dentro había dejado un mensaje, aunque no pude descifrar cuál era. Cuando mis padres llegaron a casa y les conté lo sucedido, se mostraron sorprendentemente comprensivos. No soy de los que se asustan fácilmente, nunca lo he sido. Así que sinceramente, esta experiencia no me afectó mucho, pero incluso ahora a veces reconozco lo extraño que fue todo. Nunca supe cómo había entrado esa persona, ni dónde se había escondido mientras la policía registraba la casa. Esta siempre será una de esas cosas extrañas que se quedan grabadas en la memoria de una persona para siempre. Esto ocurrió el año pasado durante el fin de semana de Hollywood Bash. Voy a la Universidad de Rowan, y para quienes no lo sepan, Holly Bash es el gran festival de primavera de Rowan. Algo así como nuestro propio Coachella en miniatura. Se celebra cada abril en Hollybush Green, muy cerca de la histórica mansión Hollybush. Hay atracciones de feria, food trucks, juegos al aire libre y un concierto con un artista principal sorpresa. Todo el campus se presenta. Se supone que es el día más divertido del año. Yo estaba en segundo año en ese entonces, y como muchos otros estudiantes,
me quedé fuera hasta tarde esa noche. Rowan está en un barrio suburbano bastante tranquilo. Glassboro no parece peligroso, ni siquiera a las 2 de la mañana. Probablemente por eso no le di mucha importancia cuando salí de la residencia de mi amigo y empecé a caminar sola de vuelta a Chestnut Hall. Lo que no sabía era que esa misma noche, sobre las 00:30, un grupo de personas con mascarillas, unas 10, quizá más, habían sido vistas golpeando puertas y montando en bicicleta por el campus, incluso fuera de Chestnut. Personalmente nunca lo vi de primera mano, pero al parecer fue tan alarmante que la gente lo publicaba en línea mientras ocurría. No revisé nada de eso. Estaba intentando volver a mi dormitorio. Eran como las 2:30 de la mañana. Entré en Chestnut Hall y mientras caminaba hacia las escaleras, vi a alguien sentado en la sala. Eso por sí solo no es raro. Es una residencia universitaria. Hay gente despierta todo el tiempo. Pero el tipo llevaba mascarilla. No una mascarilla anti-COVID. Era como un pasamontañas negro. Y él no hacía nada. Solo estaba sentado allí, en silencio absoluto. Me tomó un segundo procesarlo. De hecho, me detuve cerca de la entrada del salón, como paralizada. No tenía sentido. No tenía ni idea de qué hacía allí ni por qué llevaba la máscara, pero me asustó muchísimo. Y entonces saltó del sofá y se giró hacia mí con un movimiento rápido. Ni siquiera pensé. Corrí por el pasillo y me metí en el baño más cercano, cerrando la puerta con llave. Debí de quedarme ahí dentro al menos 5 minutos, lo suficiente como para oír el silencio absoluto del pasillo. Otra vez. No quería parecer paranoico, pero mi instinto me gritaba. Finalmente abrí un poco la puerta y miré hacia afuera. No había nadie en el pasillo. Pensé que quizá se había ido. Salí. No quería correr y asustarme aún más, así que caminé hacia la otra salida. Fue entonces cuando lo volví a ver. Todavía estaba en la sala, todavía con mascarilla, y esta vez estaba justo enfrente de donde yo tenía que caminar. Su bicicleta estaba apoyada contra la puerta y había una silla encajada entre la pared y el cuadro, como si la hubieran metido ahí a propósito. Tenía gas pimienta en el llavero. Lo saqué y lo sostuve delante de mí. No lo apunté ni lo amenacé. Simplemente le demostré que lo tenía, esperando que fuera suficiente. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Pasé junto a él. No intentó detenerme. Ni siquiera se inmutó. Era como si quisiera que lo viera, como si el miedo fuera lo único importante. No miré atrás. Empujé la otra puerta y salí del edificio. Estaba a medio camino de Magnolia cuando oí el ruido de unas bicicletas detrás de mí. 3 personas más con mascarillas se acercaron a mí. No me tocaron ni intentaron agarrarme, pero me abucheaban. Se reían y decían cosas que no entendía. Sé que suena bastante inofensivo, pero algunos blandían lo que parecían armas, y eso fue lo que más me asustó. Supongo que podrían haber sido falsas o incluso pistolas de airsoft, pero era evidente que intentaban intimidarme. Intenté ignorarlas, pero podía sentir lo cerca que estaban, apenas fuera de mi alcance. Llegué a Magnolia y le escribí a mi amigo para que viniera a buscarme afuera. Me acompañó de vuelta a Chestnut, y eso me hizo sentir mucho más seguro. Por suerte, los motociclistas ya se habían ido. No llamé a la policía esa noche. No me lastimé, pero tenía mucho miedo. Ni siquiera puedo explicar por qué. No fue hasta la mañana siguiente que le conté todo a mi mamá. Ella terminó reportándolo, y más tarde esa noche, algunos amigos me enviaron un mensaje diciendo que también los había abordado un grupo de enmascarados, y algunos de ellos habían sacado armas. Nadie salió herido,
pero fue suficiente para que la policía del campus comenzara a tomarlo en serio. He oído muchos rumores sobre quiénes eran esos tipos. Algunos creen que solo eran unos chicos del barrio intentando asustar a la gente. Lo que me asusta es el tema de las armas. Es probable que un grupo de personas armadas, que no eran estudiantes, se hubiera colado de alguna manera en mi dormitorio esa noche, el lugar donde vivo. Desde entonces, me da miedo volver sola a casa. Esta historia ocurrió hace 2 veranos, cuando aún salía con Amanda. Me la he guardado por un tiempo, no porque sea vergonzoso ni nada, sino porque no quería arriesgarme a revelar información personal suya o de su familia sin querer. Ahora que hemos roto hace más de 1 año, creo que es seguro hablar de ello. En aquel entonces, Amanda trabajaba como monitora de campamento de verano en la ciudad. No estaba precisamente cerca de casa, a unos 25 minutos en coche de su tranquilo y adinerado barrio residencial. Pero le encantaba el trabajo por razones que aún no entiendo del todo. Siempre pensé que estaba un poco por debajo de ella, sobre todo considerando sus aspiraciones, pero no iba a ser un imbécil y decirlo sin rodeos. Su casa era justo lo que uno se imaginaba para una familia en esa zona. Un amplio jardín, 3 plantas, techos altos y espacio suficiente para casi cualquier evento. Por eso, cuando los monitores del campamento estaban decidiendo dónde celebrar su fiesta de fin de verano, la casa de Amanda fue la opción obvia. Probablemente estoy dando a entender que era la primera vez que organizaba fiestas relacionadas con un campamento, pero no es así. Dio la casualidad de que era la primera vez que asistía a una desde que no había salido con ella el verano anterior. Sus padres estaban fuera de la ciudad ese fin de semana. Siempre estaban fuera de la ciudad, la verdad. No quiero profundizar demasiado en el tema por respeto, pero la dinámica familiar de Amanda era peculiar. Su relación con sus padres se parecía más a la de 3 colegas que a la de 3 familiares. Todo era muy transaccional, y era evidente para cualquiera que los viera que los 3 eran versiones de la misma persona narcisista e insegura, aunque detestaban que los compararan. Sinceramente, esa descripción es un poco dura. Su padre era bastante tranquilo y sinceramente lo extrañaba. Pero ya sabes, sentimientos. En fin, la fiesta estaba abarrotada. Decenas de personas se agolparon en el patio trasero. El ambiente era animado y divertido, y la mayoría de los invitados eran amables y tranquilos. Bueno, excepto un chico, Pete. Desde el momento en que apareció, tuve un mal presentimiento sobre él. Era ruidoso, demasiado confiado y pasaba demasiado tiempo hablando con Amanda. No eran solo conversaciones triviales, era un coqueteo desmesurado. Ni siquiera intentaba disimularlo. Me sentí respetado, pero no quería armar un escándalo. Amanda y yo llevábamos un tiempo saliendo, y aunque confiaba en ella la mayor parte del tiempo, tenía la mala costumbre de ser demasiado amigable con otros chicos. Era un punto delicado en nuestra relación, y sabía que sacarlo a colación solo causaría problemas. No quería parecer insegura, así que en lugar de confrontar a Pete directamente, se me ocurrió un plan diferente. Empecé a comportarme de forma demasiado amigable con él. Cada vez que terminaba una copa, le ofrecía otra. Charlamos, reímos, y al poco tiempo, Pete bebía más rápido de lo que probablemente debería. No tengo precisamente la complexión de un bebedor empedernido, pero la sangre irlandesa y mexicana en mi sangre significa que mi tolerancia al alcohol siempre será absurdamente alta. Mi plan era emborracharlo tanto que o bien hiciera el ridículo y el problema se resolviera solo, o bien se quedara dormido y el problema se resolviera solo.
todos salían ganando. Me sorprendió bastante descubrir que mi plan había funcionado, y además antes de lo esperado. A medianoche, estaba desmayado en los sofás del sótano, babeando sobre una almohada. Me sentí orgulloso, pero Amanda me vio con claridad. Me acusó de hacerlo a propósito, lo cual negué. Tras un tenso intercambio de ideas, finalmente admití que quizá tuve algo que ver. Discutimos un poco, pero no fue nada serio. Solo otro desacuerdo más que añadir al montón. Aún así, no podía quitarme la sensación de que mi pequeña treta había arruinado la noche. A medida que la fiesta avanzaba, la casa se volvía más ruidosa, desordenada y caótica. Necesitaba un respiro, así que salí a tomar el aire. El camino de entrada estaba fresco y tranquilo, un agradable contraste con el ruido del interior. Estaba apoyado en el coche de Amanda, contemplando las estrellas, cuando vi a alguien de pie al otro lado de la propiedad. La figura estaba inmóvil, allí de pie, bajo la tenue luz de una farola. Entrecerré los ojos intentando distinguir quién era. Al ver que no se movían, decidí acercarme. Probablemente fue la confianza líquida lo que me impulsó a hacerlo. No creo que lo hubiera hecho de otra manera. Pregunté: «Oye, ¿puedo ayudarte?». Intenté sonar amable, pero un poco asertivo. La figura dio unos pasos lentos hacia mí, antes de detenerse. Definitivamente era un hombre. Eso lo supe, pero no pude distinguir ningún rasgo notable debido a la oscuridad. No respondió a mi pregunta. En cambio, preguntó: «¿Están tus padres en casa?». La pregunta me desconcertó. No fue solo lo que preguntó, sino cómo lo dijo, como si ya supiera la respuesta. Antes de que pudiera responder, repitió la pregunta, esta vez mencionando a los padres de Amanda. Sabía quiénes eran. Eso bastó para convertir la inquietud que sentía en sospechas manifiestas. Mentí y le dije al tipo que mis padres estaban dentro, aunque una parte de mí creía que él sabía que no vivía allí y que mentía. Aún así, pensé que tal vez podría disuadirlo de hacer lo que fuera que iba a hacer. El tipo asintió y dijo que sí, antes de darse la vuelta y marcharse. Esperaba que se dirigiera a un coche o a otra casa, pero no lo hizo. En cambio, caminó derecho por la calle, desapareciendo en la oscuridad. Lo observé todo lo que pude, pero estaba demasiado oscuro para saber a dónde iba. Había algo en ello que no me cuadraba, pero intenté ignorarlo. Volví adentro y acabé en el sótano, jugando al ping-pong con otras personas. Amanda tenía una mesa de billar arriba, así que la mayoría de la gente estaba allí, lo que hacía que el sótano estuviera más tranquilo. No me apetecía ser mi yo habitual, así que preferí el ambiente más tranquilo donde podía oír a la gente hablar. En un momento dado, oí sonar el timbre. Al principio, no le di mucha importancia. Al fin y al cabo, era una fiesta, así que la gente entrando y saliendo no era nada raro. Pero algo en mi subconsciente me daba vueltas, como si me faltara algo. Mientras estaba allí, dándole vueltas a una pelota de ping-pong sin pensar, me di cuenta de lo que era. Amanda les había dicho a todos que entraran por la puerta trasera, que ni siquiera tenía timbre. Eso significaba que alguien había tocado la puerta principal, lo cual no debía pasar. Me disculpé del juego y subí las escaleras, sabiendo que probablemente estaba exagerando, pero queriendo una respuesta. Al pasar por la habitación de Amanda, la vi desmayada en su cama, completamente ajena al caos que la rodeaba. Fue entonces cuando lo comprendí. Probablemente era la única persona medianamente sobria que quedaba en la casa. Apagué la luz de su habitación y cerré la puerta con cuidado, intentando no molestarla. Cuando llegué a la puerta principal, una chica llamada Bella estaba allí.
Le pregunté si sabía quién había tocado el timbre. Estaba borracha como una loca, así que sacarle una respuesta coherente fue tan fácil como sacarle una a una ardilla. Además estaba bastante sobria, lo cual no mejoraba las cosas. Finalmente, dijo que había un señor mayor en la puerta que decía ser amigo de la familia y necesitaba devolver algo que le había prestado. En respuesta, grité: ¿Lo dejaste entrar? Se encogió de hombros y se marchó, probablemente para jugar a la ruleta y ver qué tipo desconocido traería a casa esa noche. Subí corriendo a la habitación de los padres de Amanda, y mis peores temores se confirmaron. Los cajones estaban abiertos, los joyeros estaban vacíos y el armario parecía haber sido saqueado. Ese tipo los había robado. Supuse que ya se había ido. O sea, los joyeros estaban vacíos, los cajones revueltos. Parecía que se había llevado lo que venía a buscar. Estaba a punto de bajar las escaleras cuando noté que algo se movía en el espejo de atrás de la puerta. Fue un cambio rápido, como si alguien se escondiera detrás de mí. Me di la vuelta, pero no fui lo suficientemente rápido. El tipo me derribó antes de que pudiera verle la cara. Me dejó sin aliento cuando los dos caímos al suelo y no podía respirar. El tipo empezó a arañarme la camisa como si quisiera arrancármela. Con todas mis fuerzas logré empujarlo, pero fue más pánico que fuerza. Se levantó y corrió por la habitación. Se lanzó por una de las ventanas abiertas y aterrizó en el tejado con un golpe sordo. Corrí a la ventana justo a tiempo para verlo caer al patio lateral y salir corriendo. No lo perseguí. De todas formas, no habría podido atraparlo. Me quedé allí parado, intentando procesar lo sucedido y recuperar el aliento. El daño ya estaba hecho. Se había ido. Pero el encuentro me pasó factura. No quería quedarme despierta más tiempo y acompañar a todos, pero tampoco quería ser yo quien echara a todos. Así que llamé a la policía y les pedí que me ayudaran a echarlos. La mayoría de los agentes locales conocían a la familia de Amanda, así que no iban a arrestar a nadie ni a tomar medidas drásticas. Vinieron y echaron a todos, y les agradecí en secreto su ayuda. Después de que se fueron, bajé, le di una bofetada a Pete para despertarlo y le dije que tenía que encontrar el camino a casa. Vomitó antes de pedir un Uber. A la mañana siguiente, Amanda no tuvo más remedio que llamar a sus padres y contarles lo sucedido. Estaban furiosos, como cualquiera lo estaría, pero a Amanda no parecía importarle. Siempre había sido rebelde, ignorando la autoridad como si fuera indigno de ella. Ni siquiera se molestaron en llamar a la policía. La casa no tenía cámaras y pensaron que sería una pérdida de tiempo. Todavía no entiendo cómo ese tipo sabía que los padres de Amanda estaban en casa. Una parte de mí piensa que quien los robó los conocía de alguna manera. Mirando hacia atrás, esa noche reveló más sobre Amanda de lo que quería admitir. Su indiferencia, su despreocupación, todo fue una señal de alerta que debería haber tomado más en serio. La retrospectiva, como dicen, es 20/20.